cómo se, explicado con bastante detalle, ¿verdad? Cómo se definen cómo se toman estos datos, estas dos columnas azules celestitas, cómo se toman en estado estacionario, es explicado bien. Entonces, si se toman en estado estacionario, y la novedad para ustedes, que no hay tiempo, no hay la variable tiempo, como en el batch, es la principal novedad, no hay tiempo, porque nuestros reactores experimentales, nuestro tanquecito instalado en el laboratorio, ahí era explicado bien, ¿no ve? Instalado en el laboratorio con medidores de flujo, chiquitito, de medio litro, dependiendo del tamañito, ahí medimos en estado estacionario. He explicado cómo medimos, repito. Entonces no aparece el tiempo y tomamos medidas de tau con XA con conversión. Teniendo estas dos filitas celestes y azules, puedo aplicar cualquier ecuación de diseño. Cualquiera, las conocemos bien. Pero en este caso la incógnita es la cinética. Espérenme un ratito más. Entonces, con cualquiera de ellas encontramos la cinética. Les decía, una gran ventaja, fíjense, con una sencilla ecuación, con cualquiera de ellas, con una sencilla ecuación, encontramos la velocidad. Creo que ayer se ganaron 5 puntos de decir, no sé si dimos 5 puntos, creo que sí, pero de decir, fíjense la gran diferencia. Con una sencilla división encontramos la velocidad. En el reactor batch, para hacer esto, habría que hacer todo ese proceso delicado, crítico, que es hallar la derivada, ¿no ve? Es el crítico, es en el batch. Es mucho más fácil evaluar. Directamente tengo la velocidad. Y una vez que tengo la velocidad, puedo ajustar a una ecuación cinética. Como hacíamos, a partir de aquí, es como con un reactor diferencial, que tenemos la velocidad y solamente tenemos que hallar la función de la concentración. A partir de aquí, una vez que tenemos esto, hacemos como en el reactor diferencial, donde ya lo único que tenemos que hacer es definir esta función con la concentración. Ya tenemos la velocidad y tenemos las concentraciones. Entonces, mucho más fácil de evaluar, fíjense. No había sido que el batch es lo mejor, no. Depende, en muchos casos se busca reactores continuos porque es más fácil evaluar. Y vamos a ver en pistón también, chiquititos, como medio tubito de ensayo, porque es poca cantidad de catalizador. Claro que se necesitan buenos métodos analíticos para medir pequeñas diferencias de concentración. Listo. Entonces, este era el ejercicio. Ya han visto, ya no voy a leer de nuevo, con calma. Tenemos un tanque agitado continuo de 100 mililitros, chiquitito, y medimos el caudal y medimos la concentración. Y nos dicen, a ver, encuentre una ecuación cinética. ¿Cómo hemos hecho? Aquí está. Entonces, tenemos una ecuación de diseño. Esta conocemos. De la ecuación de diseño despejo RA. Entonces, tengo todos los datos, fíjense, CA0, XA, tau. Entonces, puedo fabricar, tengo todos los datos, puedo fabricar esta fila. Listo. ¿Tengo tau? Claro, también tengo tau, que es B sobre B0. Tengo el volumen, tengo el caudal. Puedo fabricar esta fila. Y una cosa crítica, necesito ajustar ahora a una ecuación de este tipo. Entonces, para ajustar una ecuación de este tipo, ya tengo la velocidad, pero no tengo la concentración. Aquí mucho cuidado, la concentración tiene que preguntarse siempre volumen con flujo constante o flujo variable. En este caso, reacción gaseosa,
creo que era 2A que da B, creo, o A, sí, 2A que da B, entonces hay un epsilon y hay que tener en cuenta esta importante ecuación. Hay que tener en cuenta que sea SA0, 1 menos XA, no. Esta es la correcta. Esta es la correcta. Porque hay una variación del flujo volumétrico de la densidad. Entonces, con esta ecuación, facilito en el Excel, en un ratito me hago esta otra fila de concentración. ¿Y cuáles uso para la regresión? Uso esta y uso esta. Sacando doble logaritmo, aquí no tengo ninguna dificultad. Y hago la regresión y hallo el valor de n, hallo el valor de k, sin ninguna dificultad. ¿Listo? Aquí está. Así entonces hacemos sencilla la evaluación, porque muy fácilmente calculamos la cinética, gracias a eso. Entonces, en una tablita de Excel en un ratito se puede evaluar. Claro que tienen que interpretar bien los datos. Van a hacer para la siguiente clase este ejercicio 3. Es parecido, pero para que practiquen. ¿Listo? A partir de los siguientes datos, aquí tau y XA también les da, encontrar una ecuación cinética. ¿Listo? Es muy parecido al anterior para que practiquen. Este ejercicio que está aquí como ejercicio 3, no sé por qué lo llamé 3, pero este ejercicio lo hace para la siguiente clase. Para el martes o tal vez jueves decidamos. Tal vez para el jueves, de una vez jueves y viernes terminamos si es que no alcanzamos el día martes. Entonces, esto dejo pendiente, ¿listo? Para práctica de ustedes. Y nada más hay que decir, y vamos a empezar hoy día, solo empezar, y vamos a continuar la siguiente clase. Vamos a empezar con el ejercicio, con el caso del reactor tubular flujo-pistón. ¿Listo? Practican eso, tienen ejercicios. Ahora vemos reactor flujo-pistón. Hay una gran ventaja. Entonces voy a explicar. Ahorita, chicos. Vamos a interpretar datos entonces en un reactor tubular flujo-pistón. Es la misma pregunta, ya se hacen mediciones en estado estacionario de nuevo. Aquí ya me voy a ahorrar el tiempo porque ya he explicado. Aquí tienen reactorcitos de laboratorio, medianitos, chiquititos, etcétera, donde tienen un medidor de flujo. Aquí tienen un medidor de concentración, el volumen. Tienen que medir muy bien la concentración de salida en un aparatito. Depende del método analítico que usen, ¿no ve? Y se toma en estado estacionario. Esperan hasta que se llegue al estado estacionario, de nuevo. Entonces tienen tau, si define aquí un volumen, un caudal, tienen un tau 1 y esperan hasta que se llegue a una concentración estacionaria. Ese valor toman de aquí, toman ese valor. Después varían el flujo, por ejemplo, y tienen un tau 2. Si van variando el flujo, si van variando este flujo, va a ir variando tau. Entonces varían el flujo y esperan de nuevo a que se llegue a otro estado estacionario. ¿Cuándo se dan cuenta? Cuando ya no varía la concentración. Entonces toman ese dato. Y así van tomando datos, tau, concentración, en un reactor flujo-pistón. De igual manera pueden expresarlo como tau o como conversión. Muchas veces se usa, aquí que digo, muchas veces se usa como variable B sobre FA0. Ahorita vamos a ver dónde está. Aquí está. Muchas veces se usa como variable B sobre FA0 y no tau. Depende de los datos. Da lo mismo, van a ver. Esta es la ecuación de diseño. Esa es la ecuación de diseño. Entonces, fíjense,
FA es igual FA0, 1 menos XA. Entonces, DFA es igual a menos FA0 de XA. Entonces, si reemplazan, tienen esta ecuación. Si el FA0 lo bajan aquí y se usa muchas veces como variable, junto, todito junto se maneja. Es muy práctico. También pueden usar tau. Si el FA0 los reemplazan por CA0, B0, ¿no ve? Flujo por concentración. Entonces les queda tau y el CA0 aparece aquí, que es la que conocemos. Este hemos usado en diseño muchas veces. Es theta. Pero a veces para interpretar datos muchas veces dejan con B sobre FA0 como variable. Entonces en ese caso no necesitan CA0, pero B sobre FA0 lo usan como variable. Y con la práctica va a ser facilito cuando hagan un ejercicio. Entonces, se toman datos en estado estacionario y tenemos que interpretar. Fíjense, aquí voy a retroceder un poquito. Voy a retroceder. Fíjense que aquí también les he dicho lo mismo para repasar. Este era del TAC, ¿no ves? Del reactor tanque agitado continuo. Aquí está en función de tau, pero fíjense aquí, B sobre Q0 es tau, entonces aquí está Q0 por CA0 es FA0, es nuestra ecuación de diseño también, esto sale del balance, entonces menos RA, puedo poner también XA sobre B sobre FA0. ¿Qué les quería decir? Que también podemos usar como variable B sobre FA0 en vez de tau. Entonces menos RA va a ser XA sobre B sobre FA0. También se puede hacer. Se acostumbra en reactores continuos, en algunos casos, usar, aquí estaba B, aquí estaba, usar B sobre FA0 o tau. Da lo mismo, depende con qué datos están ustedes trabajando más fácil en su ejercicio. Les quería mostrar que también aquí se podía hacer eso. Y aquí en flujo pistón también. Ahora vuelvo aquí a flujo pistón. Entonces, como tengo aquí la ecuación de diseño, cualquiera de ellas es la ecuación de diseño, ¿verdad? Pero aquí tengo una diferencia con respecto al tanque agitado continuo. Ahora necesito conocer la velocidad. En diseño integrábamos esto. Aquí está. Así integrábamos. Segundo parcial, preguntas, todo ya saben bien. Integrábamos para hallar volumen, para hallar flujo, para hallar tau, para hallar conversión final. Integrábamos, ¿por qué? Porque conocíamos la cinética. Ahora no conocemos la cinética, pero tenemos datos cinéticos. Y la pregunta es, ¿cómo interpretamos esos datos cinéticos en un flujo pistón? No se olviden, estamos en un flujo pistón. Estamos tomando datos en nuestro reactorcito. Aquí está del laboratorio. Aquí chiquitito estamos tomando datos en ese reactor. En ese reactorcito hemos tomado esta tabla. ¿No ve? Entonces ahora queremos encontrar qué cinética será. Estas son las ecuaciones que hemos usado en diseño. No tienen por qué ser diferentes. Y si la densidad es constante, entonces se simplifica porque puedo trabajar en función de concentraciones. Si la densidad es constante, ya saben, trabajo en función de concentraciones. Se hace más fácil porque no hay el famoso épsilon ni nada parecido. ¿Listo? Entonces trabajo en función de concentraciones y puedo encontrar la velocidad. Fíjense, aquí me dice, aquí viene lo principal y con esto se resume todo lo que vamos a hacer en flujo pistón. Escúcheme bien, 2 puntos. Y escúcheme bien, entre comillas. Las ecuaciones de flujo pistón, como ustedes saben y están viendo en esta diapositiva, tienen la misma forma que la ecuación del reactor batch.
tienen la misma forma matemática. Aquí hay que integrar, una ecuación muy similar. Aquí también, solo que en vez de tiempo tenemos tau. Es la misma forma matemática. Eso ya hemos aprendido en diseño. ¿No ve? Esa es conocido. Entonces, aquí viene la segunda parte. Entonces, la interpretación de datos se pueden hacer con los mismos métodos que hacíamos en reactor batch. Repito, como las ecuaciones tienen la misma forma matemática, y eso sabemos desde diseño, desde el segundo parcial, antes del segundo parcial, obviamente, como tienen la misma forma, la interpretación de datos cinéticos se pueden hacer usando los mismos métodos. ¿Qué quiere decir? Ya, esa es la base de todo, chicos. Y con eso, listo, ya no tengo que decir casi nada más. Pero vamos a practicar. ¿Qué quiere decir entonces? Como tienen la misma forma, puedo usar el método integral y puedo usar el método diferencial. Puedo usar los dos métodos de nuevo, pero aplicados al flujo pistón y no al batch. Ya sabemos en qué consisten. Ejemplo, digamos aquí, voy a limpiar esto. Digamos aquí, si quiero usar el método integral, digamos aquí, fíjense, es lo mismo que en reactor batch. Asumo una cinética, reemplazo acá, integro, verifico que sea ese orden, haciendo la regresión. O sea, es el mismo método. Ahorita vamos a ver. Solamente que quiero que vean aquí la película general. ¿De acuerdo? El mismo. Solamente que en vez de tiempo tenemos tau o b sobre f a 0, otras variables. ¿Qué pasa? ¿Qué nos dice esto? Es igualito que el reactor batch. La velocidad es la derivada de CA respecto a tau. Claro, no hay tiempo respecto a tau, fíjense. Por eso les digo, son los mismos métodos que vamos a aplicar al flujo pistón. ¿Está claro? Aquí está clarito, y con eso se simplifica todo. Si saben bien lo de batch, aquí son los mismos métodos. Hay que derivar los datos, aquí está. Solo que no son datos CA versus tiempo, son datos CA versus tau. Pero igualito hay que derivar. El concepto ya lo tenemos, el significado es completamente diferente, pero el tratamiento matemático es exactamente igual. Entonces, por eso repito aquí, ya ni voy a mirar, es lo que les he dicho. Los dos métodos se cumplen. Aquí está, haremos un caso sencillo y ahí quedamos por hoy, para no agrandar mucho y que practiquen el TAC, todo eso. Pero aquí veamos, salgamos de dudas. Fíjense, es la misma diapositiva que he usado para el reactor batch, pero solamente he adecuado las variables. A ver, entonces paso 1, suponer una cinética. ¿De acuerdo? Paso 2, aquí está la ecuación de diseño, a densidad constante, flujo constante. Aquí está la ecuación de diseño. Integramos la ecuación de diseño, aquí está. Y aquí está la integración. Usaré unita, logaritmo de 1 menos xa igual a k tau. Entonces ya conocen esta, fíjense, logaritmo menos x. Esto le llamo y esto es ax tau. Entonces en la tablita ya teníamos una tabla tau versus xa. Ya saben, vemos si es una buena recta, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo digo de verdad, porque ya saben cómo hacer. La cosa es interpretar y acomodar bien los datos. ¿Qué pasa si no es primer orden? Viene segundo orden. Fíjense que son lo mismo que el reactor batch, por eso está clarito aquí. Asumo segundo orden. Uso la ecuación de diseño de reactor pistón. Reemplazo. Integro. Aquí está. O aquí está. Y grafico.
¿Verdad? Es lo mismo, exactamente aquí les estoy demostrando. Solamente tienen que acomodar bien los datos, usar bien tau, calcular tau, o en vez de tau usar B sobre F a 0, ¿no ve? Que aquí ponen C a 0, B sobre F a 0, B sobre Q, B sobre B sub 0, caudal. No pueden usar, y si aquí multiplican por C a 0, no, dejaremos así todavía, no les voy a complicar. Con tau. También se puede usar B sobre F a 0 como variables, vamos a ver en los ejercicios. Nada, retiro eso. Entonces, fíjense, el procedimiento, vemos si es una buena recta, etc. Lo mismo con cualquiera. Entonces, también podemos, entonces, método integral está claro. Solamente interpretar los datos. Método diferencial, ahora diferenciamos, no hay tiempo. Es tau. Porque mi ecuación de diseño dice menos dCA en d tau igual a menos RA. Entonces derivo los datos CA versus tau, con todo lo que han visto, con todo lo que hemos visto, los métodos, compensación de áreas, método numérico, método polinomio, todo eso sirve, pero con otros datos. Hasta encontrar qué cosa, la velocidad. Una vez que encuentro la velocidad, ajusto a una cinética. Como hemos hecho en el método diferencial y como hemos hecho en el TAC. Fíjense, en el batch nos costaba llegar a la velocidad. En el TAC era facilito llegar a la velocidad. En el pistón de nuevo se complica por el tratamiento matemático. Es igual que el del batch, ¿no ve? Hay que diferenciar e integrar. Ese es el tratamiento en flujo pistón. Ahí voy a quedar. Si se animan, denle una mirada a este ejercicio. Yo voy a hacer esto en la siguiente clase de todas maneras. Esto, revisar. Ver este ejercicio, ¿listo? Ver, está resuelto. Aquí está. Aquí está. ¿Listo? Entonces, aquí está el ejercicio. Denle una mirada. Y yo voy a hacer, con ustedes vamos a hacer la siguiente clase, pero avancen un poco si tienen tiempo. Listo, chicos, ahí quedamos. Está todo claro con nosotros, creo. Entonces, cuídense, vacúnense, está vacío.